Esta historia nos sitúa en la década de 1970. El sistema político británico se halla establecido en un cómodo patrón. El Partido Laborista ganaba una elección y la siguiente la ganaban los conservadores, pasando el poder de un lado al otro de una manera gentil y civilizada, reflejando en su mayor expresión al caballero británico. Tal era la dinámica que ambos partidos terminaron por parecerse entre sí. Ofrecían propuestas similares, actuaban de manera similar, y el electorado, así como unos políticos, estaban cansados ante tal situación, que a paso firme y seguro estaba llevando a Gran Bretaña al estancamiento no solo político, sino también económico. Las grandes empresas del Estado estaban perfiladas a la bancarrota, los sindicatos cada vez exigían más privilegios, y la producción interna bruta caía año tras año. Ante el inminente desastre que se aproximaba, en 1974, los conservadores, en su afán de cambiar las cosas, vieron en una mujer una propuesta de cambio. Su nombre era Margaret Thatcher. Hoy en día, el nombre de Margaret Thatcher es sinónimo de fortaleza, valor, y su mismo apodo de mujer de hierro demuestra la dureza con la que trataba los asuntos de Estado. Pero ¿te has preguntado alguna vez cuáles fueron sus dificultades? ¿Por qué actuaba de la manera en la que lo hacía? ¿O qué tipo de jugadas políticas tuvo que hacer para lograr el éxito político? Estas preguntas las responderemos a continuación. Así que para más historia, política y economía, suscríbete al Lobo Rojo Channel. Comenzamos. Regresamos al año de 1950. Margaret Roberts fue candidata conservadora por el Partido Laborista para un escaño en Dartford. Esta campaña fue un desastre. Perdió la candidatura, pero ahí aprendería una regla muy importante: usar al máximo su ventaja competitiva. Los votos que consiguió a su favor fueron gracias a que atrajo la atención de los medios y el electorado por ser la más joven y única mujer candidata. Dicho en otras palabras, Margaret era una extraña, era una mujer en un mundo de hombres, era una radical en un país conservador, una mujer hija de una pareja abarrotera de clase media. Para muchos todo esto sería una desventaja, pero el ingenio y el valor de Thatcher están en convertir su mayor desventaja a su favor. Mostrando ideales férreos, desafiando su propio partido, votando a favor cuando todos estaban en contra, o mencionando la importancia de políticas impopulares pero necesarias como la subida de impuestos o el control sobre los sindicatos, fue ganando seguidores y puestos de poder. Así, los conservadores, al perder las elecciones en 1714, en su afán de cambiar las cosas, propusieron a Margaret Thatcher como su líder. A partir de este momento, el Partido Conservador entraría en crisis. El partido se dividió y, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Thatcher aprovechó la discordia y ganó la nominación. Nunca antes había visto a un político como Thatcher, una plebeya en el partido de la aristocracia tradicional. Una mujer de extrema derecha con un estilo bien marcado que asombró a todos. Mientras que los demás políticos eran blandos y conciliadores, ella enfrentaba a sus adversarios atacándolos de frente. Tenía apetito de batalla. La mayoría de los políticos consideraron la elección de Thatcher como una chiripa, una mera casualidad, y lo que fácil llega, fácil se va. Durante sus primeros años en la dirigencia del partido, cuando los laboristas estaban en el poder, ella hizo poco, mantuvo un perfil bajo, dejó que los oponentes la subestimaran, esperando pacientemente la oportunidad para atacar. La oportunidad por fin llegaría en 1978. Varios sindicatos del sector público decidieron ir a la huelga. Thatcher rápidamente fue al ataque. Asoció las huelgas con el Partido Laborista y con el primer ministro James Callaghan. Su audaz discurso divisionista causó furor en las masas, llamando a la opinión pública para hacer conciencia sobre la inminente crisis que se aproximaba. Una crisis traída, según ella, por el sistema socialista, por sindicatos y, como no, por el inepto James Callaghan. Como una piedra cayendo sobre la superficie del agua, causó olas en todo Reino Unido. Le decían a Margaret: Margaret,
tienes que ser moderada con los votantes, no tienes que asustarlos. Pero Margaret insistía. En 1979 el Partido Laborista convocó a elecciones generales. Thatcher se mantuvo a la carga, elevando esas elecciones a la categoría de cruzada contra el socialismo y como última oportunidad de Gran Bretaña para modernizarse. Callaghan era el epítome del político gentil, pero incluso este logró ser exasperado por Thatcher. Él no sentía más que desdén por esta ama de casa convertida en política y le devolvió el fuego, coincidiendo en que estas elecciones serían un parteaguas, porque si Thatcher ganaba, pondría en crisis a la economía. Esta estrategia y discurso de Callaghan pareció funcionar en parte. Thatcher atemorizaba a muchos votantes y las encuestas que seguían su popularidad indicaron que sus cifras habían caído muy por debajo de las de Callaghan. Al mismo tiempo, sin embargo, la retórica de Thatcher y la respuesta de Callaghan polarizaron al electorado. Thatcher había logrado su cometido, crear una diferencia notable, aguda entre ambos partidos, pues el juego apenas comenzaba. Habiendo dividido a la sociedad en izquierda y derecha, Thatcher exageró aún más sus acciones, llamando la atención como pudo. Acusó, por ejemplo, a la Unión Soviética, alabó a los Estados Unidos y, para sorpresa de muchos, obtuvo la victoria. Thatcher logró ser la primer ministra de Inglaterra. Ahora, con el poder, todos pensarían que Thatcher moderaría su tono, curaría las heridas, pero Thatcher de nuevo hizo todo lo contrario, aplicó recortes presupuestales aún más profundos que los propuestos en su campaña. Aplicó impuestos más altos y medidas económicas que agitaron los mercados. La economía, efectivamente, como lo dijo Callaghan, cayó en una recesión. El desempleo aumentó enormemente. Hombres de su propio partido comenzaron a cuestionar públicamente la capacidad de Thatcher. La aprobación y el apoyo de Margaret estaban por los suelos. Muchos dicen que Margaret como política fue excelente, pero como economista dejó mucho que desear. Todos estaban alarmados. Thatcher estaba llevando al país a un desastre económico que temían pagar con su carrera. Su gabinete se reunió e instó a moderar su tono. Sus compañeros la atacaban. Margaret en este momento se enfrentó a una elección crucial: comprometerse con todos y moderar su tono, o ser fiel a su estrategia y mantenerse firme. Aquí tomemos un momento y dime, ¿tú qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿O era tal vez algún error? ¿Debía moderar su tono? Y es que, ¿qué tal si se equivocaba? Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Continuamos. La Dama de Hierro, fiel a su apodo, se mantuvo firme. En un mundo polarizado por el capitalismo y el comunismo, decidió dividir aún más el país. Tachó de blandos a los políticos que la atacaban, fueran de su propio partido o no. Echó a los miembros de su gabinete y formó uno nuevo. Parecía estar dispuesta a luchar contra el mundo entero si era necesario. Pero Margaret necesitaba de un evento que llevara las contradicciones internas del país al exterior. Y como una pajita salvadora, dicho evento sucedería en 1982. Al otro lado del Atlántico, la junta militar que gobernaba en Argentina pasaba por un problema similar. Para distraer al país de los muchos problemas internos, inició una disputa por la propiedad de las Islas Falkland, una isla en posesión británica sobre la cual Argentina tenía derechos históricos. Los oficiales de la Junta estaban muy seguros de que los británicos abandonarían esas islas áridas, desiertas y remotas, y así debió haber sido, de no ser por Thatcher, que estaba en el poder. Ante tal oportunidad, Thatcher no titubeó. Pese a los 13.000 kilómetros de distancia, Margaret inició una absurda y costosa expedición. Muchos de sus propios partidos estaban aterrados. Si el intento por recuperar las islas fracasaba, todo el partido estaría arruinado. Thatcher estaba más sola que nunca, pero gran parte de la sociedad vio entonces sus cualidades. Esas cualidades que previamente habían sido irritantes, esa obstinación y terquedad, bajo una nueva luz, se convirtió en valor, firmeza y nobleza. En comparación con los hombres vacilantes, endebles y débiles que la rodeaban, Thatcher parecía resuelta y segura de sí misma.
Al final, los británicos recobraron las Islas Falkland y Thatcher se elevó más que nunca. De pronto se olvidaron los problemas económicos y sociales del país y Thatcher dominó la escena política y en las 2 elecciones siguientes arrolló a los laboristas, demostrando así una jugada magistral en donde los defectos se convierten en virtudes y donde, para destacar, hay que hacer tanto contraste como se pueda. Margaret Thatcher llegó al poder como una intrusa, una mujer de clase media, una radical de derecha. El primer impulso de la mayoría de los intrusos que alcanzan el poder es volverse como los de casa, pues bien dice el dicho que en Roma hay que hacer lo que los romanos. Pero si Thatcher se hubiera vuelto como los hombres a su alrededor, simplemente habría sido reemplazada por otro hombre más. Su impulso fue permanecer como intrusa. Llevó esto tan lejos como pudo. Se erigió como una mujer contra un ejército de hombres, manteniendo siempre a un enemigo que le hiciera contraste. Primero fueron los sindicatos, luego fue Galahad, después los políticos blandos y por último los argentinos. Esta historia seguro que te será muy similar a la campaña de alguien más. Donald Trump así llegó al poder, polarizando al electorado y siempre en busca de un enemigo. Primero fue Hillary y luego Obama, después los mexicanos, luego el gordito atómico y el impulso se mantiene estos días contra China, intentando copiar la estrategia de la mujer de hierro, tan singular como ninguna otra. Con esto, amigos míos, termino este video. Ya saben que son muy importantes los likes y los comentarios que dejan, así que por favor apóyenme de esa manera. Yo soy Lobo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.